Hemos estado esperando durante muchos años para que se promulgue una ley dominical en nuestra tierra. Y ahora que el movimiento está justo sobre nosotros, preguntamos, ¿acaso nuestra gente no cumplirá con su deber en el asunto? ¿Acaso no podemos ayudar a levantar el estandarte y llamar al frente a aquellos que tienen respeto por sus derechos y privilegios religiosos? Saludos y bienvenidos a otros eventos de los últimos días, ya que se están cumpliendo muy rápidamente. Y no digo esto a la ligera cuando digo que se están cumpliendo muy rápidamente. Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía confirman que de hecho están ocurriendo a un ritmo muy rápido. Y tenemos otros testigos presenciales que también pueden confirmar de que de hecho están ocurriendo muy rápidamente. Somos nosotros los testigos oculares. Nosotros hemos estado experimentando, de hecho, los movimientos finales. Los hemos estado sintiendo. Hemos estado impactados por ellos durante casi 3 años ahora, de una manera muy rápida, como nunca antes los habíamos visto. Eso nos dice una cosa, y solamente una cosa, que la segunda venida de Jesucristo es eminente. Tenemos que prepararnos. Tengamos una palabra de oración. Nuestro Padre amoroso, Dios que estás en los cielos, queremos agradecerte nuevamente que nos has mostrado y las señales de los tiempos que están ocurriendo para nuestro propio bien, para nuestra propia salvación. Como has dicho en el libro de Juan, he aquí, te lo he dicho antes, de que suceda, para que cuando suceda, puedas creer. Ayúdanos, Padre, a prestar atención. Ayúdanos, Padre, a estar preparados para hacer los preparativos finales, ya que los movimientos finales se están llevando a cabo rápidamente. Perdónanos de todos nuestros pecados, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, ciertamente. Los eventos finales, uno tras otro, se están ocurriendo. Antes de que comience, hermanos y hermanas, déjenme recordarles una vez más que cuando la élite, los poderes que gobiernan, se unen para tener tales reuniones como COP27, como tuvieron COP26 y antes de eso, aunque en la superficie, como he leído antes, a través de esta semana y la semana pasada, como los noticieros están tratando de convencerte de que realmente no está pasando nada en COP27. Los líderes realmente no pueden llegar a un acuerdo. Y luego incluso el Papa y el resto de la Iglesia Católica Romana están como predicarles, por favor, lleguen a un acuerdo. Y no podemos lograr nada si no estamos en un acuerdo. Siempre lo proyectan de esa manera, pero en la realidad, como sucedió el año pasado, en COP26, dijeron lo mismo. Nada realmente ocurrió, todo solo fue un acuerdo, bla, bla, bla. No crean eso, porque después de COP26, ¿qué tuvimos? ¿Qué hemos estado experimentando? Sí. Más medidas draconias, oprimidoras, más leyes. Trajeron la guerra en Ucrania. Una de las razones por las que digo esto es porque después de COP27, escucha con atención a esta, especialmente a la luz de las elecciones de mitad de mandato que se acaban de tener lugar en América, otra elección robada por los demócratas. Ya no existen las elecciones justas. No sé si alguna vez hubo tal cosa, pero especialmente ahora, especialmente con esta elección. Y algunos demócratas ahora, porque se han robado las elecciones, ya están pidiendo un regreso al mandato de esa cosa para tu boca. Lo que significa que leyes draconias vienen. Y no solo en América, recuerda que si los Estados Unidos estornuda, todo el mundo se contagia del gripe. Ya viene una vez más.
Tenemos que prepararnos. Escucha lo que el Espíritu de Profecía nos dice aquí. Satanás se mueve con su poder desde abajo para inspirar a los hombres a formar alianzas y confederaciones del mal contra la luz y contra la palabra de Dios. Infidelidad, papado y envidias, papado y semipapado están entrando en una estrecha y poderosa compañía con el cristianismo profeso. Las bajas opiniones de la inspiración, la exaltación de las ideas humanas, de los hombres, llamados sabios, están poniendo el talento humano por encima de la sabiduría divina y las formas y la ciencia, así llamadas, por encima del poder de la piedad vital. Estos son las señales de los últimos días. Que todo aquel que cree en Jesucristo deje sus expresiones sombrias de perro y use su talento. ¿Qué debemos hacer? Usar nuestros talentos, su voz, para exaltar a Jesús y presentar testimonios que magnificarán y dar honor y adornarán la palabra de Dios, ilustran su valor y instalarán su preciosidad. Entonces, ¿qué debería de estar siendo él y ella en Cristo Jesús? ¿Qué debería hacer todo aquel que está en Cristo Jesús en este momento? Its preciousness. So what must he or she in Christ Jesus, who is in Christ Jesus, do at this moment in time? As we read that Satan is, como estamos leyendo, amados hermanos, que Satanás se está moviendo con su poder desde abajo para inspirar a los hombres a formar alianzas y confederaciones bajo una cabeza. Y esa es el papado. ¿Qué debemos hacer una vez más? ¿Qué debe de hacer el pueblo de Dios en este momento? ¿Qué debemos estar haciendo en este momento? Como ella dice una vez más, debemos exaltar a Jesucristo. Debemos usar el talento de nuestras voces y presentar testimonios. ¿Presentar testimonios? Juan dijo, el apóstol, él dijo, yo estaba en la isla de Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Es decir, ser testigo para Jesucristo. Los movimientos finales están sobre nosotros. Dios espera que su iglesia, como dice Isaías capítulo 16, comenzando en el versículo 1, que se levante y brille para mostrarle al mundo que solo hay un poder, un Salvador, que debemos unirnos a Él, y ese es Jesucristo. Porque en este momento, todo el mundo está siendo unido bajo una sola cabeza, el papado, y que en realidad está bajo Satanás, porque Apocalipsis capítulo 13 nos dice, el versículo 4 nos dice, y adoran el dragón Satanás, que le da poder a la bestia, al papado, y adoran a la bestia. Y dijeron, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacer guerra con él? Un poder. Escucha ahora, hablando de un poder, escucha, leemos del rastreador de carbono. Una voz construye contra los combustibles fósiles. Nuevamente, una voz, dicen ellos. Esto salió noviembre 14 de 2022. A pesar de las fuertes restricciones y la seguridad,
en la conferencia de Egipto, un número récord de organizaciones de la sociedad civil y activistas, sí, activistas climáticos, han tomado una posición en contra de los combustibles fósiles en la COP27 en Sinaí. Note nuevamente, el titular dice que una voz construye contra los combustibles fósiles. Se nos dice que habrá una voz, un poder, bajo un poder. El mundo entero se unirá a ella. ¿Quién le dio al mundo esta crisis del cambio climático, esta agenda? ¿Qué está fabricada? Ese es el papado. ¿Quién le está dando al mundo la solución a la llamada crisis climática? Eso es el Papa. Nuevamente, hermanos, ¿quién les trajo esta crisis fabricada, esta agenda? El Papa de Roma. Una vez más, ¿quién les está dando la solución a esta crisis? El Papa de Roma. El Papa de Roma les está dando la solución. Sí, es el papado. Y la solución, la Biblia, la Biblia climática, que nos dice, que nos llama a una conversión ecológica, fue dada en el 2015 y se llama Laudato Si. Se dio el 2015, llamado tatuaje de león. Bajo una sola voz, están pidiendo que la eliminación de los combustibles fósiles. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que significa? Cuando se oponen a los combustibles fósiles. Bien, para responder a la pregunta, escucha el siguiente aquí. De Natural News, 14 de noviembre de 2022, las Naciones Unidas consideran tratar de prohibir todos los combustibles fósiles en el planeta, que provocaría la hambruna y la muerte de miles de millones de personas. Acabo de leer un reporte. Este año, según los datos de las Naciones Unidas, la Tierra ahora ha alcanzado los 8.000 millones de personas. Acabo de encontrar este informe. Usaré eso más tarde. La Tierra acaba de llegar a los 8.000 millones de personas, a pesar del factor, a pesar del hecho que hemos estado lidiando con esta pestilencia, esta crisis que se supone que eliminaría a miles de millones. Sin embargo, hermanos y hermanas, según ellos, la Tierra acaba de llegar a los 8.000 millones de personas. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, ese es un problema para ellos. Demasiadas personas. Recuerden, una de las agendas, si no la agenda principal, es eliminar, aniquilar al menos 6.000 millones de personas. Una vez más, el artículo dice que las Naciones Unidas consideran tratar de prohibir todos los combustibles fósiles en el planeta, lo que llevaría a la hambruna y la muerte de millones de personas. Continuemos. Los globalistas, los políticos insisten en que la actividad humana, como crecer comida, conducir un automóvil y criar ganado, están provocando que aumenten las temperaturas planetarias, lo que a su vez está provocando que aumenten los niveles de los océanos y inunden países. Las Naciones Unidas, durante COP27, parece estar de acuerdo que los combustibles fósiles deben ser eliminados, a pesar de que nunca realizó un análisis de costo-beneficio en el prospecto. La mitad del planeta morirá en 6 meses si se prohíben los combustibles fósiles. La agenda verde se trata de la despoblación, de despoblar el planeta. Ahí lo tienes, hermanos y hermanas. Ese es el significado de prohibir todo tipo de combustible fósil. Provocará una rápida hambruna en 6 meses. Muchos millones morirán. Millones ya están sufriendo en este momento y quieren seguir presionando el tema. ¿Por qué? Están planeando con la crisis pasada. No funcionó como ellos querían. No logró, no eliminó a suficientes personas. Bueno, así que quieren empujar el acelerador
aún más rápida la sucesión. Y como el artículo dice, aparte que la agenda verde se trata de despoblar el planeta. Pero ¿quién más está promoviendo, como hemos cubierto antes, esta agenda verde? No voy a leer todo eso, pero esas son las conferencias de los adventistas del séptimo día. Como dice el artículo, una razón para ser verde, una respuesta espiritual a la COP27. ¿Una razón para ser verde? Una vez más, amados hermanos míos, ¿quién está apoyando esto? Las conferencias de los adventistas del séptimo día. Como leemos aquí, hermanos, una razón para ser verde, una respuesta espiritual a COP27. Al apoyar COP27, apoyas el ecocidio, apoyas la muerte, apoyas la agenda climática del Papa, apoyas el vino de la ramera. Hermanos, apostasía tremenda y profunda aquí. Esto es de la página oficial de los adventistas del séptimo día, apoyando la encíclica del Papa, apoyando el vino de la ramera. Esto es tremendo, hermanos. Nuevamente, las conferencias de los adventistas del séptimo día. Como dice el artículo, una razón para ser verde. Una respuesta espiritual a la COP27. ¿Una razón para ser verde? Es decir, una razón para despoblar la tierra. Eso es lo que los líderes religiosos también están promoviendo, hermanos y hermanas. Sigamos. Hablando de líderes religiosos, escuchen el siguiente que leemos aquí. COP27, eventos, muestran espiritualidad verde, nuevos 10 mandamientos. Para muchos el cambio climático tiene que ver con la ciencia, entre comillas, ciencia. Pero para otros se trata de algo un poco más, llamado, ¿cuáles son las palabras ahora? Un despertar espiritual. ¿Qué más? Bautizar verde, bautizo verde. Espiritualidad verde y despertar espiritual, bautizo verde. Bueno, recuerda que dicen por nuestros pecados ecológicos. Esa es la razón por la que existe el cambio climático. Porque necesitamos ser convertidos a Laudato Si. Por lo tanto, si tenemos pecado y necesitamos convertirnos, eso significa que debemos ser bautizados. Como dice aquí, tenemos que ser bautizados, nacidos de nuevo. Juan capítulo 3. Falso. De la misma manera que el mundo fue bautizado por el diluvio, de la misma manera, para nacer de nuevo en Cristo Jesús, tienes que ser bautizado. Bueno, es lo mismo que está ocurriendo en este momento, hermanos y hermanas. Esto es lo que podría llamar el reemplazo de Dios. Eso es el Papa de Roma, levantando sus mandamientos climáticos verdes. Sigamos, sigue diciendo aquí, una vez más. Incluso entre los fieles del calentamiento global, reunidos en COP27, en Egipto, son numerosos verdaderos creyentes que sienten que salvar la tierra del cambio climático es un medio para liberar el alma de las garras del capitalismo diabólico. Rompieron algunas piedras en Sinaí de una manera como lo hizo Moisés en la Biblia para dramatizar como el mundo necesita arrepentirse de sus pecados ecológicos. El mundo necesita arrepentirse de sus pecados ecológicos. ¡Qué gran blasfemia! El único pecado es la violación de los 10 mandamientos. Sigamos. Entonces, el mensaje del Papa, oh hermanos y hermanas, falsificación, falsificación, falsificación. Permítame retroceder aquí. Antes del primer advenimiento de Jesucristo, ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos y sed bautizados. ¿Cuál fue el mensaje de los discípulos después de la ascensión de Jesucristo? Hechos capítulo 2. Arrepentíos pues y sed bautizados para vuestra remisión de los pecados. Para la remisión de los pecados. ¿Qué es el mensaje en este momento antes de la segunda venida de Jesucristo? Arrepiéntete por tus pecados ecológicos y bautízate. El bautismo verde del catolicismo romano es la falsificación. ¿Cuál debe ser el mensaje para nosotros viviendo en estos últimos días? Bueno, arrepiéntete por la segunda venida de Jesucristo. Es eminente. El tiempo de gracia está a punto de cerrarse. Dirígelos al verdadero Salvador, al verdadero Dios, al verdadero Mesías. Tenemos el reemplazo de Dios en este momento. El falsificador, un advenimiento falso.
como lo describe Apocalipsis capítulo 13, habrá un avivamiento falso que se llevaría a cabo, llevando a la gente a adorar a la bestia y recibir la marca de la bestia. Como también leemos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, los 3 espíritus inmundos como ranas, saliendo de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca de los falsos profetas. Son una que se une, hermanos y hermanas. Pero necesitamos estar unidos con Jesucristo. Escucha ahora, sigamos adelante. Amén, hermanos. Necesitamos estar unidos con Jesucristo. Escucha ahora. Pasemos a el periódico nacional, 14 de noviembre de 2022. La acción climática ocurrirá cuando las personas digan, es suficiente, basta. ¿Quién dijo esto? Los líderes religiosos dicen en COP27. Los representantes de las iglesias evangélicas y judías ortodoxas griegas ofrecieron apoyo, pero también advirtieron sobre los peligros de no actuar lo suficiente rápido, entregando su mensaje solo un manejo de 3 horas en auto desde Monte Sinaí, un lugar venerado por las principales religiones del mundo, donde se cree que Moisés trajo los 10 mandamientos de Dios. Ellos dijeron que la crisis climática era una crisis moral. Una crisis moral. O sea, hace que por lo tanto los líderes religiosos, ya que saben mejor, desde que tienen esta conexión con Dios, dizque, así que ahora deben de ser ellos, como dice Apocalipsis, capítulo 17, dice que la mujer monta la bestia. Iglesia, Estado, los líderes religiosos montando el Estado, mandando, ordenando a los del Estado qué deben de hacer, implementando los 10 mandamientos climáticos. Hicieron gran burlote, subiendo al llamado Monte Sinaí y en otros lugares. Y bajaron con sus propias tablas de nuevas leyes, nuevos mandamientos. Pero ¿dónde dijo Dios que ahora escribiría sus leyes? Fíjense la falsificación. Las leyes, no se supone que estamos recibiendo leyes que son de alguna tablilla en algún lugar. Escucha lo que dice la Biblia. Escucha lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33. Dios dice, escuchen atentamente, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjense, nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el cual rompieron mi pacto. Entonces Dios dice que no va a ser el mismo pacto que hice con ellos, con sus padres, después de que los saqué de Egipto. Y les di a ellos mis 10 mandamientos en tablas de piedra, que ellos rompieron. No solo Moisés rompió físicamente la tableta, sino que la gente quebrantó las leyes, los 10 mandamientos. Por lo que Dios dice, ya no haré ese tipo de pacto con ellos, mas será un nuevo pacto. No quiere decir que Dios está acabando con sus leyes, con sus 10 mandamientos. No. Él ya no escribirá las leyes en tablas de piedra, sino en la tabla de su corazón. Sigamos, dice aquí. Pero este será el versículo 33, pero este será el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dijo el Señor, pondré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces Dios escribirá las leyes. ¿Dónde ahora? En la tabla de nuestros corazones. Amén. Ahí es donde las escribirá. Ya no necesitamos ir al llamado disque Monte Sinaí y recibir alguna nueva ley, algunas nuevas tablas conteniendo los 10 mandamientos climáticos. Cualquier denominación que esté siguiendo esto, como incluso el liderazgo adventista del séptimo día, están a bordo con este acuerdo de cambio climático, o lo que ellos llaman espiritualidad verde.
Están en apostasía, hermanos y hermanas. Están sirviendo a otro Dios. Porque Dios dice que las leyes deben estar escritas ¿dónde? En nuestro corazón. Esto es nuevamente porque Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. El corazón ama, guarda mis mandamientos. Pero vemos este falso avivamiento que está ocurriendo ahora. Sigue diciéndonos aquí. Continúa diciéndonos aquí nuevamente. A menos que tengamos un cambio de opinión y corazón, y a menos que las personas comiencen a cambiar los estilos de vida. Ellos dicen, no vamos a evitar la crisis. Para servir, esta es la motivación que se necesita para cambiar la situación que vemos hoy. No es algo que se puede imponer. Escucha lo que esos líderes religiosos están diciendo aquí. Escucha. Ellos están, una vez más, diciéndole al gobierno que necesitan hacer cumplir esas leyes climáticas. Este es el trasfondo aquí. Escuche y lee las palabras cuidadosamente a lo que estos llamados líderes religiosos están exigiendo. Escuchen, recuerda mi punto de antes. Leyes draconias, más leyes draconias vienen, más cuarentenas vienen. Escuchen ahora, ellos dijeron una vez más que no es algo que se puede imponer a alguien desde afuera, dicen ellos. Yo no sé si vendrá de los gobiernos. Eso significa que habrá algo de hacer cumplir, algo por la fuerza. Pero ciertamente proviene de organizaciones no gubernamentales y personas que cambian sus vidas y dicen, basta. Una vez que la conciencia se despierta, después de que la gente sea obligada a cambiar su estilo de vida, es muy difícil volver atrás. Les están diciendo lo que viene, hermanos y hermanas. Ellos les están diciendo que queremos imponer más leyes draconias. De nuevo, van a usar nuevas crisis para hacer cumplir esas leyes climáticas, para hacer que te sometas. Escucha lo que dice el Espíritu de Profecía, Señales de los Tiempos, junio 12, 1893, el dragón Satanás y todos los que están imbuidos por su espíritu se enojó con la mujer y fue a hacer guerra con el remanente de su semilla que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es Apocalipsis capítulo 12, 17. Entonces, 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están ellos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los verdaderos hijos de Dios no serán menos fervientes en su adhesión o adhesión a su ley, porque se anula. A medida que la oposición a la ley de Dios aumenta, los fieles y los escogidos amarán sus mandamientos más que el oro, mientras el mundo los tiene por escoria. Todos los que son leales al cielo se pondrán toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra los ataques del demonio, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en lugares elevados. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora mismo, hermanos y hermanas? Vistámonos con toda la armadura de Dios. Prepárense, vienen más leyes draconias, vienen más cuarentenas, pero tenemos una obra que hacer. Algunos de nosotros debemos morir. Tenemos que morir en este campo de batalla debido a la fe que tenemos, que es la fe de Jesucristo. Escucha ahora, continúa diciendo aquí, de la acción contra la hambre, así se llama. COP27, la crisis climática, es una catástrofe del hambre. Escuchen, mediante COP27 debemos unirnos para crear un mundo resistente al clima, que esté libre de hambre, para todos, para siempre. Este es el punto. Debemos unirnos. No, hermanos, no debemos unirnos con ellos. Ellos están llamando, pidiendo unidad. Y si no entras en unidad, como ellos están usando el hambre, eso significa que estás contra las personas, que estás contra la hambre, y ellos están agitando las mentes de las personas en este momento para ver a las personas
que guardan los mandamientos de Dios, como los enemigos de las leyes y los enemigos del orden. Escuchen al siguiente aquí. Esto dice, en COP27, la Santa Sede se enfoca en ¿qué? En el espíritu de unión, compartiendo soluciones climáticas. La Santa Sede, entre comillas, y otros líderes católicos alrededor del mundo han resuelto que el desafío del cambio climático requiere, eso significa que tienes que hacerlo, requiere un enfoque basado en el consenso arraigado nuevamente en la solidaridad, unión, unidad, diciendo que los líderes mundiales no se unen y, noten la palabra otra vez, completamente implementan acuerdos previos. Es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. Noten las palabras nuevamente en verde, dijeron, completamente implementar acuerdos anteriores. Acuerdo de París, los del Estado no han cumplido, los gobiernos, la autoridad civil no ha cumplido. ¿Y qué están pidiendo aquí? Los líderes católicos, la Santa Sede. Ahora, fíjense, gobierno y Estado. Dice la hermana White que las enseñanzas, las políticas de Roma serán tomados bajo el cuidado del Estado y los líderes civiles. Y así harán cumplir. ¿Y qué es lo que estamos viendo, hermanos? ¡Ay, fallaron los líderes políticos! ¡Ah, no! Ahora nosotros, los líderes religiosos, tenemos que influenciar, poner presión a los líderes políticos para que hagan cumplir estos acuerdos para salvar el planeta y la humanidad. ¿Qué es la cura principal? Debemos guardar el domingo para salvar nuestro planeta. Prepárense, 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 por favor. Nuevamente la pantalla. Dijeron, completamente implementar acuerdos anteriores. Lo ha dicho y lo volveré a decir, en el Acuerdo de París sucedieron muchas cosas. Pero en el Acuerdo de París era el acuerdo. En COP26 el año pasado, en Glasgow, Escocia, eran las propuestas. Y hoy, este año, 2027, ahorita, mientras hablamos, están planeando cómo implementar los acuerdos, los planes, implementación. Acuerdo de París, COP26, COP27, hacer cumplir. Sigamos. Acuerdos anteriores. Hermanos y hermanas, despierten. Hagan preparación física y preparación espiritual, que es lo más importante. Ellos están pidiendo, la Iglesia Católica Romana, están pidiendo unidad y implementar los acuerdos climáticos. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, la crisis pasada no tuvo nada que ver con ningún dicho. Tuvo todo que ver con el cambio climático. La razón de poner esa cosa sobre tu rostro es porque no era porque no querían que tú estuvieras inhalando carbono de dióxido. Porque no quería que estuvieras calentando el planeta. Tiene todo que ver con el cambio climático. Más de lo mismo viene. Tienes que unirte a ellos o perecer. Bueno, espera un minuto, perecerás de todos modos. Podrás unirte a las filas de Jesucristo. Escucha, el próximo, esto viene de Crux, 14 de noviembre de 2022. Esta es una revista católica. Presentan diversidad de voces, mientras preservando la unidad. El Papa le dice a los comunicadores, noten la palabra comunicadores. Él dijo, comunicación también debe hacer posible una diversidad de puntos de vista. Mientras escuchan de nuevo, escuchan las palabras, diversidad de puntos de vista, hablando de comunicación. Suena como si el Papa estuviera a favor del Parece que el Papa estuviera a favor de libertad de expresión, derecho de comunicación, discurso, libertad de expresión. Sigamos. Una vez más, dice, la comunicación también debe hacer posible una diversidad de puntos de vista, mientras siempre buscando ¿presentar qué? Presentar la unidad. ¿Y qué más? Y verdad. Lucha contra violencia verbal, personalismo. Lo que se llama también personalismo es personalidad. ¿Y qué más? Fundamentalismo. Según eso, según el Papa, ¿qué es eso? Bajo el pretexto de ser fiel a la verdad, solo difunde la división y discordia. ¿Qué es fundamentalismo? ¿O qué es un fundamentalista? Cubrimos esto antes. Un fundamentalista es un protestante. Un fundamentalismo es uno.
que se adhiere a la Biblia y a la Biblia solamente. Los reformadores fueron llamados fundamentalistas o extremistas. Por lo que el Papa dice, hablando de comunicación, cómo la comunicación debería abrazar diversos puntos. Pero cuando se trata de aquellos que están predicando la verdad, se les llama fundamentalistas. Debemos unirnos contra ellos bajo solo un poder poderoso. El mundo se está uniendo en este momento. ¿Para qué motivo? Para combatir a los que están predicando falsedad, según ellos, contra la agenda del cambio climático, contra la crisis del papado. Escuchan lo que dice ahí. Facebook lanza nuevas herramientas. ¿Para qué motivo? Para combatir la desinformación del cambio climático. Pregunta: ¿acaso no vienen los encierros, las cuarentenas climáticas? ¿Acaso no hemos estado experimentando las cuarentenas climáticas? ¿Acaso no hemos visto estas cosas antes? Para combatir la desinformación, ¿acaso no hemos escuchado esas cosas antes? Yo sé un par de cosas sobre la censura para combatir la desinformación en las redes sociales. Me han hecho esto tantas veces. Escucha ahora. Dice, las herramientas van a promover información climática autorizada y verificar lo que la plataforma considera información errónea sobre el clima. Se están preparando una vez más para imponer cuarentenas climáticas. Y como lo han hecho con la crisis pasada, censurando a cualquiera que se atreva a hablar en contra de su plan, están a punto de hacerlo. Porque ellos saben que es malvado. Ellos saben lo que están haciendo. Sigamos con la noticia natural. 14 de noviembre de 2022, Facebook comenzará a censurar todas las publicaciones relacionadas con el cambio climático que fallan en seguir con las mentiras oficiales y la narrativa de la clase dominante. Quieren que temas el calentamiento global y el cambio climático, así para que puedas denunciar todas tus libertades. La medida se produce cuando el régimen de Biden, del presidente Joe Biden, presiona a las redes sociales en general para que censuren todo el escepticismo climático. El objetivo es sofocar todas las conversaciones independientes sobre el clima y el calentamiento global para mantener solo una narrativa climática que ha sido examinada y aprobada por los globalistas. La próxima fase de la agenda climática que quieren que se implemente implique ¿qué cosa? Rastreando y vigilando el uso de carbono de las personas. ¡Wow! Espera, ya experimentamos esas cosas una vez más. La vez pasada, nuevamente, solo fue un ensayo general. Para la crisis climática, van a usar los mismos modelos, las mismas restricciones. E incluso peor, con esta agenda climática. Una vez más, quieren censurar la verdad. ¿Cuál es nuestro trabajo en este momento, hermanos y hermanas? Como dice el espíritu de profecía, esas cosas están sucediendo muy rápidamente. Escuchen lo que leemos aquí. Esto es volumen 9 del testimonio, volumen 9, página 11. Las agencias del mal están combinando sus fuerzas y consolidándose. Se están fortaleciendo para la última gran crisis. Aquí es donde estamos, la última gran crisis. Grandes cambios pronto ocurrirán en nuestro mundo y los movimientos finales serán rápidos. Los estamos viendo. Rápidos, cambios rápidos, hermanos y hermanas. Rápidos. Todo lo que debe suceder antes del número 1 de la promulgación de la ley dominical, que será la marca de la bestia. Y número 2, cualquier cosa que debe suceder antes de la segunda venida de Jesucristo. Están sucediendo ante nuestros ojos, rápidamente. Muy rápidamente. Escuchen el siguiente aquí. Leemos ahora del volumen 6, página 436. Pronto ocurrirán cambios rápidos y peculiares.
Y el pueblo de Dios debe ser dotado con el Espíritu Santo. ¿Qué debemos tener ahora mismo? La lluvia tardía. Y sabes que la lluvia tardía, cuando leemos de ella, bueno, por lo menos uno de los motivos por que leemos sobre eso, Apocalipsis 18, comenzando en el verso 1, vi a otro ángel descender con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Evangelización agresiva, hermanos y hermanas. Clamó fuertemente, verso 2, diciendo a gran voz, Babilonia la grande ha caído, y ha caído. Ese es el trabajo que deberíamos estar haciendo en este momento. Avancemos, una vez más. Leemos cambios rápidos y peculiares. Pronto se llevarán a cabo y el pueblo de Dios debe ser dotado con el Espíritu Santo para que, con sabiduría celestial, puedan hacer frente a las emergencias de esta era. Y en la medida de lo posible, escuchen las palabras, en la medida de lo posible, contrarrestar, dice, los movimientos desmoralizadores del mundo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo dejamos, cómo detenemos el movimiento demoralizador del mundo? ¿O cómo lo contrarrestamos? Con la verdad. Debemos bajar con gran poder para que la tierra sea alumbrada con la gloria de Jesucristo. Sigamos adelante. Sigue diciendo, si la iglesia no está dormida, si los seguidores de Cristo vigilan y oran para que puedan tener luz, para comprender y apreciar el movimiento del enemigo. ¿Acaso no podemos ver el movimiento del enemigo en este momento? Eso significa, bueno, ya que los podemos ver ocurriendo muy rápidamente, tenemos que tener el celo, la pasión por el trabajo en este momento. Hacer todo lo que podamos hacer, ya que hemos estado ayudando a verlo. Lo que está sucediendo en nuestro mundo. Pero no debemos de ser solo escuchadores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Debemos, hermanos y hermanas, hacer lo que podamos hacer ahora mismo, con cualquier medio y talento, donde quiera que estemos, para hacer algo ahora mismo, para alcanzar una alma para Jesucristo. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Podemos ver claramente la falsificación aquí, el avivamiento falso que están ocurriendo. La aplicación de la ley dominical está sobre nosotros, porque la iglesia y el Estado, la imagen de la bestia, están unidas. No solo iglesia y Estado, sino los tres espíritus inmundos como ranas. El mundo también. Debemos tener el coraje de los discípulos en este momento. Necesitamos decir, te seguiré, mi Salvador, donde quiera que me guíes. Te seguiré. Eso significa, donde quiera que Él nos mande, lo que Él nos pida. ¿Y qué nos está pidiendo que hagamos? Mateo 24, verso 14. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, como testigo, mártir, testimonio ahí, y luego llegará el fin. Tengamos una palabra de oración. Amoroso Señor Padre Dios que estás en el cielo, de hecho en rápida sucesión vemos el movimiento del enemigo teniendo lugar. Y como el espíritu de profecía dice que cuando vemos esas cosas debemos apreciar eso, porque sabemos que a medida que estas cosas están sucediendo tan rápidamente, Jesús está incluso en la puerta. Así que Señor, ayúdanos a conocer tu voluntad en este momento. Ya sabemos que tu voluntad para nosotros es que nos comprometamos para alcanzar una alma, a menos una alma para Cristo en este momento. Pero ayúdanos a saber cómo hacerlo. Depende de dónde estemos. Señor, ayúdanos a usar todos los recursos que tenemos en este momento, todos los recursos, los talentos, los regalos que nos has dado en tu curso, hasta que vuelvas de nuevo en las nubes de gloria, cuando oigamos esas hermosas palabras. Bien hecho, bien y fiel siervo. En el precioso nombre de Jesucristo ruego. Amén. Alerta adventista. Atalaya, bien despierto, que la protesta continúa.